y se les explicará cómo son los módulos de contenidos durante esta sesión. Listo. Antes de iniciar para compartir pantalla e iniciar con la sesión, se les explicará unos puntos claves, que serán los siguientes. Durante vamos a ver 3 módulos exploratorios, que será primero qué es Power BI, cuáles son los beneficios y características que nos da la herramienta de Microsoft, y también a qué tipo de empresas o qué tipo de áreas de negocios es un beneficio adquirir el servicio de Power BI para trabajarlo. A su vez, al finalizar estas 3 partes o módulos, vamos a iniciar con un demo práctico para que exploremos la herramienta y qué funcionalidades se pueden llegar a realizar dentro de Power BI. Y al finalizar la sesión, vamos a realizar un demo o una prueba con una base de datos realizada a través de inteligencia artificial y cuáles son algunas características que se pueden realizar a través de la herramienta en vivo. Listo. Denme un momento, por favor. Inicio con la exploración de las diapositivas. Estaría bien si me pueden dar una reacción, una manito arriba, si ya están viendo la presentación y si me escuchan correctamente. Vale, perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar la sesión y iniciamos con Power BI. Bueno, básicamente, ¿qué es Power BI? El Power BI es un servicio o una herramienta que ofrece Microsoft para el desarrollo de los datos de las empresas. Básicamente lo que hace es que yo como empresario manejo muchos datos, sean datos contables, datos de personas, movimientos, transacciones o datos de estadísticas. Y todos estos datos pueden ser muy masivos dentro de mi compañía y me gustaría tener un control o una organización más puntual de dichos datos. Entonces, para eso Microsoft desarrolló la herramienta de Power BI, que lo que hace es transformar y organizar estos datos para que la lectura de la información sea mucho más clara y más fácil de aprender de los datos propios de mi empresa. Básicamente también Power BI ofrece los servicios como la utilidad de mis datos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Porque todos los días puedo recibir ventas, ingresos, puedo hacer sondeos de personal, pero no sé muy bien qué beneficios puede traerme o qué movimientos puedo realizar o incluso qué decisiones puedo tomar a mediano o largo plazo dentro de mi compañía. Entonces, Power BI ofrece esta facilidad en su herramienta para poder organizar dichos datos y tomar unas decisiones más concretas o también tener un análisis más completo de mi compañía sin tener que leer largos manifiestos o cientos de cantidades de datos que se pueden actualizar hasta instantáneamente o al día o cada hora, cada minuto. Listo. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que puede ofrecer Power BI? Uno de ellos sería la conectividad y la visualización interactiva. ¿A qué nos referimos con conectividad y visualización interactiva? Básicamente, la herramienta de Power BI ofrece múltiples conexiones a distintas bases de datos. Pueden ser servicios en la nube, servicios de SQL, si tengo muchos documentos o carpetas dentro de equipos personales, dentro de servidores, o que yo lo hago a través de otro tipo de servicio de análisis de datos como Google Analytics o otros conectores. Entonces, Power BI ofrece conexiones a través de ellos, de múltiples conexiones, para traer estos datos y modelarlos de una manera más eficiente y organizada. Y la visualización interactiva se refiere a que podemos crear paneles gráficos mucho más fáciles de entender, que resuman toda la información de mis datos y que puedan ir como al grano de lo que necesito conocer o organizar dentro de mi empresa. Listo. Ahora pasamos a la información al instante para las decisiones claves. A través de estos datos o la organización que ofrece Power BI, yo puedo tomar ciertas decisiones dentro de mi compañía, como por ejemplo nosotros preguntarnos qué productos se está vendiendo más este mes o qué áreas están debajo de su rendimiento esperado, cómo se comporta la rotación del personal en los últimos 12 meses, o quiero saber cuáles son los productos que se venden más en esta área, en esta ciudad, en esta localidad, o si manejamos a nivel internacional, cuáles son los países que más pedidos me hacen, o por ejemplo, cuál es el nivel como del personal, si se sienten muy contentos, no tan contentos,
o puedo también administrar mis cortes de nómina, también saber cómo decrecen, ingresan, todo tipo de valores a través de mi empresa. Entonces, a base de los datos que se organizan a través de Power BI, podemos tomar este tipo de decisiones para el mejoramiento de nuestras compañías. Listo. ¿Por qué es importante Power BI para las empresas? Básicamente podemos realizar a través de Power BI algunas de estas opciones, que sería la toma de decisiones basadas en datos, que se llama Data Driven. Básicamente esto significa que podemos analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y eso nos ayuda a tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas. Entonces, si mi empresa consume muchos datos o guarda muchos informes, todo lo que sean registros contables o registros propios del personal, Power BI nos ofrece esta opción de comprimir estos datos para tener exactamente de toda la información que tenemos, realizar como un resumen rápido de todos los datos que se están manipulando en tiempo real. También tenemos opciones en la visualización clara y efectiva, que como lo explicamos anteriormente, se crean paneles visuales e interactivos que yo puedo manipular, como por ejemplo saber un rango de fechas específicos, o si yo, por ejemplo, trabajo en Medellín, Bogotá, Cali, saber uno por uno cómo es el movimiento de estas ciudades, o si tengo una X cantidad de empleados, ver cómo son su comportamiento de ventas, o cómo es su movimiento de ingresos, entre otros. También podemos ver, por ejemplo, la automatización de reportes que nos ahorran tiempo. Power BI ofrece esta opción de la herramienta, que básicamente si yo tengo unos procesos repetitivos, que me toca crear hojas de cálculo en Excel, que me toca copiar y pegar datos, que me toca crear muchos cálculos a través del lenguaje M de Excel o en mis bases de datos SQL, Power BI nos ofrece esta opción que es automatizar esos procesos para que no sean repetitivos y minimicen el esfuerzo de trabajo. Eso sería otra de las opciones que Power BI nos puede ofrecer. Y por último, puede mejorar el rendimiento comercial y operativo. Básicamente con estos procesos que hace Power BI dentro de su herramienta, podemos mejorar todo lo que sean áreas que sean contables, de administración de usuarios, entre otros. Listo. ¿Qué ejemplos podemos ver en áreas que pueden fortalecer Power BI a las empresas? Normalmente Power BI puede acaparar todo lo que sean áreas contables o que tengan ciertos niveles de medición. ¿Como cuáles? En este caso podemos ver 7, que sería, por ejemplo, para iniciar ventas. Dentro de las ventas, Power BI nos puede ofrecer el seguimiento de las ventas, el rendimiento por vendedor o por región, cómo se me han comportado los productos que he exportado a otros países, a otras ciudades, o si yo tengo un movimiento general diario, por ejemplo, de productos, me puede mostrar cuáles productos se demoran más en llegar, menos en llegar, entre otros. Tenemos también áreas, por ejemplo, en marketing, que podemos analizar las campañas, los canales y las conversiones de dichos canales. Podemos ver las campañas si han tenido buena positividad del público, mala positividad, cómo han sido estos cambios dentro de las campañas, si en una ciudad las personas se interesaron más por esas campañas, menos. Entonces también podemos ofrecer cierto nivel de medidas a través de Power BI para esta área. Una de las más fuertes que tiene Power BI son las finanzas y todo lo que sea como con valores numéricos o valores transaccionales. ¿Cuáles podrían ser? Los flujos de caja, los ingresos, los gastos, las proyecciones, que quiero saber cuánto me gasto en materiales, cuánto me gasto en transporte. Dentro de campañas podemos averiguar también cómo son los movimientos de... Juan Camilo, estás muteado. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, sí. Listo. Entonces, como les estaba explicando anteriormente, dentro de las áreas de ayuda de Power BI, podemos ver todo lo que sea el seguimiento de distintos campos o áreas de trabajo, que serían ventas, marketing, finanzas, operaciones, recursos humanos, servicio al cliente, alta dirección, entre otras. A través de Power BI podemos gestionar todo lo que sean las áreas contables, medidas o todo lo que tenga movimientos diarios, mensuales, trimestrales, anuales, dependiendo pues de las características del negocio que se requieran realizar.
Podemos ver, por ejemplo, creaciones de flujos de caja, de movimientos de ingresos, egresos, cuántos gastos puedo generar en la empresa al mes, al día, si voy a realizar una campaña en otra ciudad, qué gastos me vienen gastando, por ejemplo, en presupuestaciones, en viajes, viáticos, entre otros. Podemos ver también no solo todo lo que sea contable a base de efectivo o dinero, sino también movimientos del personal, que sería el control del inventario, logística, cómo ha sido el comportamiento de mis empleados a lo largo del mes. Podemos saber hasta el comportamiento como emocional a base de un sondeo. Podemos ver también los movimientos también como tipo dentro de la empresa, que serían todo lo que sean formatos de aseo, de limpieza, de control, de organización y seguridad dentro de varias áreas del negocio. Entonces, Power BI se puede extender a muchas líneas de negocio dependiendo de las características que se desee como realizar. Se pueden crear siempre y cuando tengan algo que medir o tengan una necesidad específica que requiera como un control constante. Listo. Algunas de las aplicaciones claves de Power BI se aplican más comúnmente dentro de estas tres áreas, que serían las finanzas, la logística y las ventas, ya que por lo general Power BI se subdivide en muchas más áreas, pero las que más se requiere como este uso control son en estas tres áreas, ya que son como las más importantes dentro de un núcleo de una empresa que nos permita tomar decisiones y también estar monitoreando cómo son nuestros movimientos, si son positivos, negativos y cómo los podemos solventar. Listo. Y por último, podemos ver que Power BI es muy versátil para todas las empresas. Podemos conectar con diferentes fuentes de datos y también con volúmenes de empresas. Si yo manejo un holding que tiene 600 empresas a nivel nacional, internacional, o yo tengo un pequeño negocio que quiero empezar a analizar y empezar a buscar estrategias para crecerlo, Power BI nos ofrece estas opciones, las cuales son que se comparten desde las grandes empresas hasta las microempresas, que pueden tener como soluciones que puede ofrecer la herramienta de Power BI para crear dashboards interactivos, reportes visuales, automatizaciones y otro tipo de datos y administraciones que pueden ayudar mucho a tomar decisiones dentro de una empresa. Bueno, Listo. en este momento vamos a abordar las preguntas. Tenemos una en el chat de Alejandra. Alejandra nos pregunta que si para estadísticas de accidentalidad se puede crear un tablero. Muchas gracias, Alejandra, por tu pregunta. Claro que sí, se pueden crear estadísticas de accidentalidad, siempre tomando en cuenta, obviamente, unos parámetros específicos, por ejemplo, si es en una ciudad, qué partes de las localidades de la ciudad se pueden crear estos tipos de accidentes, por ejemplo, el tipo de los vehículos, si pueden ser más motos, más carros, camiones o vehículos de servicio público. Se pueden crear mapas en vivo de la ciudad y puede mostrar como puntos clave en cuáles partes de esta ciudad se pueden ver como zonas como más alteradas, donde pasan más accidentes a través de la herramienta de Power BI. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta o podemos pasar pues a nuestro siguiente bloque? Hola, Listo, Juan Camilo, creo que hola, listo, hola. Lenny, sí, cuéntanos. Buenas tardes a todos. Juan Camilo, bueno, ya de pronto lo vas a mencionar y tiene que ver mucho con la parte de cuando ya se tienen los tableros diseñados, ¿verdad? Y, y nosotros quienes tenemos apenas la licencia de stock de, de Power BI, ¿qué alternativa se tiene para publicarlos? Publicar estos dashboards que se van a hacer, dado que para poderlos publicar se necesita un licenciamiento pago, puede ser algo costoso, pero si existe alguna alternativa donde nosotros desarrollemos estos tableros y los podamos publicar y se puedan publicar, ¿es posible que nos menciones esas alternativas?
Te lo respondo y muchas gracias, Heikki, por tu pregunta. Normalmente todo lo que sea dentro de la plataforma de Microsoft, por ejemplo, esta herramienta que es Power BI, manejan cierto tipo de licenciamientos, que son los que me están mencionando. Para publicar este tipo de tableros, si Microsoft da como prioridad que sean dentro de sus propios servicios, ¿cierto? Entonces, para poder publicar esto con otras áreas de trabajo, sí es necesario que debas de contar con una licencia de Power BI Pro o el servicio de Power BI para poder compartirlos con otras compañías. Ya en otras opcionalidades se podrían crear grupos de trabajo dentro de la propia plataforma, pero no tendrían como ciertos beneficios que ofrecen el licenciamiento de Power BI Pro, que serían como actualizaciones en tiempo real o otro tipo de características también como la depuración de los propios tableros o en caso de que necesiten hacer una actualización masiva a muchos datos, no sería muy posible realizarlo, ya que el licenciamiento de Microsoft puede darnos estos beneficios que son muy útiles al momento de yo compartir mis reportes con las demás empresas o otras áreas de trabajo en sí. Pero estas alternativas que se pueden crear, como por ejemplo los grupos de trabajo, sí son útiles, pero hay que tomar en cuenta también como el volumen a qué áreas de trabajo lo vas a entregar y también como qué tanto necesitas que se actualice el reporte o cuántos datos necesitas inyectar o si yo actualizo muy seguido mis informes. Esto sería más opcional o lo recomendado por Microsoft es que se adquiera licenciamiento de Pro. Listo. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos Eduardo en pregunta. Quería saber si se puede controlar todo el flujo de actividades en un proceso productivo, incluyendo control de los usuarios, habilitación de tareas, descarga de novedades, tiempos de máquina. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Sí, claro que sí. Se puede controlar todo el flujo de las actividades de un proceso productivo a través de Power BI. Se pueden crear estos como datos esquemáticos, si son por procesos. Entonces, por ejemplo, el control de los usuarios, el usuario, digamos que la entrada y la salida de los usuarios, se puede automatizar ese proceso para que los datos, si el usuario tiene que registrar entrada y salida, puede tomar estos datos de entrada y salida y a través de Power BI muestra cómo ha sido como el comportamiento, cuántos días ha entrado, si ha cumplido con su jornada laboral correcta. Por ejemplo, en esto de habilitación de tareas, puede mostrar cuántas tareas tiene en proceso, en control, cuántas tiene canceladas, si hay unas que no ha podido avanzar. A través de los datos que se controlan, por ejemplo, en este tipo de casos, Power BI se puede especializar para que tenga este tipo de especialidades. Podemos también tener los tiempos de máquina. Si ustedes tienen un conteo o un control que muestra cuántos tiempos se maneja de la máquina virtual o si manejan máquinas físicas, a través de esos datos que nosotros obtenemos, podemos crear un tablero que muestra cuánto ha sido el rendimiento de las máquinas, si hay unas que se usaron más, menos, o a base de esta persona, de este empleado, cuánto ha sido como el movimiento mensual, anual o diario. Bueno, listo, gracias, Juan. Bueno, John Jairo pregunta, pues dice que no le quedó muy claro el tema del licenciamiento. ¿Quiere decir que todos los usuarios deben tener licencia Power BI Pro, aunque sea solo para la visualización de tableros? Muchas gracias, John, por tu pregunta. No, en realidad la licencia Pro es para el desarrollador del tablero. Esa licencia Pro básicamente le desbloquea funciones de desarrollo y actualización o automatización de los propios tableros. Digamos que yo como desarrollador teniendo licencia Pro puedo compartirle a cualquier persona de mi organización dichos tableros, así él no cuente con una licencia. Básicamente la licencia lo que me da son funciones de tanto de herramientas que me ofrecen dentro de la plataforma de Power BI Service, que es la plataforma en línea, y también herramientas para compartir dentro de la compañía. Entonces, con un solo usuario que tenga la herramienta y él sea como el administrador, el creador o el que le hace mantenimiento a los tableros, él puede compartir los tableros con otras áreas sin tener que tener el licenciamiento pro. Ya si hay otra persona en otra área que necesita, por ejemplo, manejar el tablero, administrarlo, esa persona debe tener el licenciamiento para poder hacer como este tipo de características. John Jairo dice, ¿y entonces cómo visualizan los usuarios los tableros? Básicamente tú puedes crear un grupo de trabajo dentro de la plataforma de Power BI Service. En esa plataforma de los usuarios de Power BI Service administran roles.
Entonces, por ejemplo, hay unos que son administradores, otras que son gerencia, tú puedes crear roles y a veces de esos roles creas un área de trabajo. Entonces, si yo soy el administrador del tablero y tengo a alguien que es gerente comercial, ahí ya existen dos roles: la persona que desarrolla el tablero y la persona que es encargada como de estos datos, en este caso gerencia comercial, y ya todos los empleados que tengan que ver con marketing, diseño. Si los metes dentro del grupo de trabajo y metes el documento o la visualización dentro de un área de trabajo, todas las personas que estén ingresadas en ese grupo pueden verlo sin ningún problema. Su volumen está acá. Alejandro pregunta si vamos a crear un tablero de Power BI en vivo. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Claro, a continuación vamos a ver el demo y para finalizar la sesión vamos a crear un tablero de Power BI utilizando datos generados por inteligencia artificial, y vamos a ver algunas de todas las funcionalidades que puede ofrecer Power BI. Buenas tardes, hago una pregunta. Dale, cuéntame, Carlos. Tengo dos preguntas. El Power BI lo que hace es de mis tablas que tengo en Excel ya para hacer un informe. Lo que hace es mostrarme un tablero más bonito sin tocar la tabla original. O sea, poder modificar datos, tablas, gráficos, pero no me toca la tabla original, me quedaría copia original. Yo te lo respondo. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Claro que sí. ¿Cuánto Power BI vale básicamente lo que hace es que crea un espacio aislado en el que respetan como los datos originales. ¿A qué me refiero con eso? Él lo que hace es como crea un reflejo o ciertos patrones y características que lo que hace es que todo lo que se modifique dentro de la plataforma de Power BI no se va a ver modificado dentro de tu base de datos original? Entonces lo que hace es como crear una copia idéntica de tu información en tiempo real, y todas las modificaciones que hagas, eliminar tablas, cambiar, transformar y crear estas visualizaciones, no se van a ver reflejadas en tu base de datos real, sino que básicamente lo que hace Power BI es alimentarse de esos datos. Entonces, Power BI no, por temas de seguridad, obviamente de la información de cada una de las empresas, Power BI no hace modificaciones a los orígenes de datos, pues los reales, los que ustedes administran. Excelente. ¿Y qué vale qué vale la licencia de Power BI profesional? ¿Qué vale? ¿O eso es empresarial? Eso te lo respondo. Listo. Paula, ¿te Sí, gustaría responderlo? sí, aquí que tenemos a nuestra comercial Luz, ella te va a responder. Listo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Si quieres, ya tomamos tus datos y te contactamos para poder revisar bien el tema del licenciamiento y generarte una cotización. ¿Te parece? Sí, me parece, gracias. Vale. Listo, vale, muchas gracias, Luz. Déjenme revisar si tenemos. Listo, sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, podemos proceder a pasar a nuestro segundo bloque. Listo. Si no tenemos ninguna pregunta, bueno, antes de continuar, me gustaría adelantarles que al final de esta sesión vamos a compartir un bono muy especial. No les voy a decir qué es aún, pero sé que les va a encantar, entonces quédense hasta el final de la sesión para saber cómo pueden acceder a él. Listo. Muchísimas gracias, Paula. Listo. Entonces ahorita vamos a pasar con la sesión del demo de Power BI. Entonces, primero vamos a especificar unos datos antes de iniciar con el demo que constarían de ciertas características. Listo. ¿Cuáles son las características? Para este demo vamos a tomar como especialización, digamos que un cliente que maneja como estas tiendas de coches elegantes o todo lo que sean de vehículos de alta gama, va a lanzar él necesita como tener un control más preciso, más organizado y obviamente más estético de su información. En este caso, él nos envía su base de datos, la cual él le gustaría como tener un resumen de estos datos que tenga como más precisión en lo que él desea saber. ¿Qué es lo que él desea saber?
cuánto ingreso le entra anualmente de las ventas de sus vehículos, cómo es el movimiento de sus vehículos en sus características. Entonces, digamos, cuántos vehículos vende por tamaño, por color. Y como su empresa es internacional, desea ver en qué países se concentran más estas ventas para saber cuáles son los vehículos que más se venden en cierta cantidad de países. Y también otras características que nosotros mismos les podemos ofrecer para que pueda crecer como este tipo de ventas o estrategias de mercado para su negocio. Entonces, a continuación, voy a compartir pantalla y vamos a ver el demo. Te ha quedado muteado, Camilo. Ah, listo, dale. Y no está compartiendo pantalla. Dale, regáleme por favor unos minutos y ya empiezo a compartir pantalla. Listo, mientras que les comparto pantalla, me gustaría pues saber qué han entendido por Power BI y por qué puede ser un buen beneficio para las empresas. Obviamente tomando sus casos, entonces, ¿ustedes qué podrían ver qué beneficio les podría traer la herramienta dentro de sus empresas? Bueno, en mi caso, yo soy consultor de tecnología y sí me gustaría, pues, en este caso estoy asesorando a una empresa de HC, de lo que son los sistemas de gestión de riesgo y salud en el trabajo. Entonces, me gustaría saber de repente qué tipo de dashboard se pueden desarrollar para un cliente de este ramo de negocio. Perfecto. Sí, claro, siempre es posible realizar ese tipo de proyectos, siempre y cuando pues estén bien estructurados los datos. De igual manera, Power BI ofrece esas soluciones las cuales pueden mejorar ese tipo de casos y que nos pueden obviamente proporcionar hasta más información que el cliente no conoce. Por ejemplo, datos únicos que tengan o movimientos que no hayan detectado a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, Jenny nos pregunta, o las soluciones que les gustaría implementar dentro de su área de negocio, que sería la reducción de tiempos de respuesta y la reducción de procesos administrativos. Power BI siempre nos va a proporcionar este tipo de soluciones, reducir lo más posible la cantidad de tiempos administrativos, de respuesta, de desarrollo u otros procesos que se puedan ver dentro de las empresas. Entonces, a través de los datos que nosotros manipulamos, pueden optimizar o hacer mucho más digerible, fácil de trabajar este tipo de procesos. Listo. ¿Alguno más tiene algo que pueda la herramienta de Power BI proporcionarles o que ustedes consideren que puede ser bueno para las empresas o sus propias empresas? Yo te hago otra pregunta. ¿El Power BI reemplazaría las tablas dinámicas en algún futuro? Actualmente ya les está reemplazando, ya que Power BI cuando hizo su unión con la inteligencia artificial de Copilot, creó cierto tipo de características nuevas que hace que estas tablas dinámicas funcionen mucho más sencillo, sin tener que hacer tanto tema de redundancia o tener que tomar tantas características como complejas. Y estas tablas dinámicas todavía existen porque todas son muy necesarias para manejar los negocios, pero más adelante Microsoft planea organizar este tipo de tablas redundantes o las dinámicas para que ya vengan totalmente automatizadas o fusionadas dentro del esquema de Power BI. Sí, ya casi ya todo está hecho. Mm. Y Power BI es una magnífica herramienta para visualización, para que la persona que esté, nosotros que estamos haciendo informes, que los jefes queden impresionados con el trabajo que se puede hacer con esa herramienta. Yo creo que es básicamente
que el cliente esté satisfecho con la información que uno tiene, la pueda expandir a esos tableros digitales. Correcto, eso es lo que esperamos solucionar dentro de la herramienta de Power BI, que sea mucho más fácil de utilizar y que estos procesos sean mucho más fácil de poner en prueba o en realización y estos procesos sean automatizados en lo más práctico y rápido posible. Listo, entonces ya vamos a iniciar ahora sí con el demo. Me voy a desconectar unos segundos y me disculpan por favor para volver a reingresar y ya poder compartirles pantalla. Listo, mientras... ay, Juan Camilo se va. Ah, vale. Bueno, mientras tanto estoy viendo por aquí una pregunta de Lady. Permíteme te respondo. ¿Qué se recomienda? ¿Power BI Desktop o web? Bueno, digamos que depende precisamente del rol, pero pues te voy a dar como unas indicaciones. Digamos que el Power BI Desktop está recomendado para analistas de datos y desarrolladores que creen informes complejos, que trabajen sin conexión a Internet y que preparen grandes volúmenes de información para ser publicados. La ventaja es que es gratuito, finalmente. Y el Power BI Web, digamos que tiene como objetivo que los usuarios que consumen pues, logren compartir y colaborar en diferentes informes. También tiene la función de automatizar actualizaciones y programar refrescos de datos y está integrado con Copilot. Entonces presenta unas nuevas features como lo mencionó Juan Camilo, alertas, comentarios y la ventaja de compartirlo también en Teams. La ventaja es que, pues, como es web, puedes acceder desde cualquier lugar, eh, presenta la colaboración en tiempo real con otros usuarios y pues se integra con las otras herramientas de Microsoft 365 como Teams, SharePoint, Outlook. Listo, ahora sí. ¿Me escuchan todos? Estaría bien que reaccionen o alcen la mano si me escuchan correctamente. Sí, te escuchamos bien. Listo, ahora sí con su permiso voy a compartir la pantalla y vamos a entrar al demo. Listo, como lo estamos explicando anteriormente, un cliente que maneja una venta de autos o concesionarias de autos de lujo súper deportivos desea transformar su base de datos de Excel a un modelo de Power BI que básicamente le resuma sus datos. Entonces vamos a explorar rápidamente su base de datos y vamos a ver qué es lo que se puede lograr realizar a través de la herramienta de Power BI. Pueden reaccionar o alzar la manito si ya ven mi pantalla. Listo, perfecto. Listo. Entonces, en este Excel podemos ver cuál es la base de datos del cliente que maneja la concesionaria de vehículos y podemos ver las siguientes columnas. Las siguientes columnas son la marca de autos, las ventas totales representadas en dólares, cuántas órdenes de los vehículos tiene, cuántos clientes han solicitado ese tipo de vehículo, el año en donde se han hecho este tipo de facturaciones o solicitudes de los vehículos, los tamaños, aquí ya vemos las características del vehículo que serían los tamaños, los colores y también las ventas por cada país. Entonces, básicamente lo que el cliente nos solicita es que desea ver un generalizado de todas sus ventas, desea ver, por ejemplo, características más visuales, que sean mucho más fáciles de digerir
porque puede que este cliente pueda recibir estos informes diarios, semanales, y podría ser muy tedioso realizar estos cálculos en Excel o realizar unas gráficas que sí lo alimenten de información y pueda tomar decisiones cruciales dentro de su compañía o sus concesionarias. Listo. Entonces aquí podemos ver ciertas características de sus datos y podemos ver que tiene muchos registros. Básicamente lo que nos va a ofrecer Power BI es tomar todos estos registros y fusionarlos de tal manera de que no tengan que ser miles de datos, millones de datos, o no solo un libro de Excel. Yo puedo tener cientos de bibliotecas de Excel, puedo tener algunas en SQL, algunas en servicios de la nube, por ejemplo en SharePoint, en OneDrive. Entonces, lo que nos va a ofrecer Power BI es tomar todos estos datos y conectarlos todos a su vez dentro de la plataforma y ya realizar las conexiones pertinentes y debidas interacciones. Entonces, tomando en cuenta este tipo de base de datos, haciendo ya las transformaciones, los cambios, podemos pasar de un proyecto que es esta base de datos que se ve muy dispersa o también muy cuadriculada para digerir, a un diseño más estético y organizado, que sería el siguiente. Entonces, a través de una conexión de Power BI, aquí les voy a mostrar la tabla que tenemos aquí. Es exactamente la tabla que tenemos en Excel en este caso. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente lo que creamos fueron medidas y estándares que hacen que estos datos sean mucho más sencillos, fáciles de digerir, también se pueden ver más elegantes. Y, por ejemplo, un consumidor que no entiende muchos datos técnicos o que él maneja más que todos los movimientos o los ve muy poco, o estos movimientos de la empresa no logra entenderlos del todo, Power BI nos ofrece la solución, que es resumirlos de una manera sencilla, bien explicada y fácil de entender. En este caso, pues podemos ver, por ejemplo, las ventas de los autos especificadas en este caso, que sería aquí. En este caso, estamos viendo las visualizaciones de Ferrari. Este cliente vende vehículos de alta gama o superdeportivos, como los podemos ver. Y aquí tenemos todos los datos que él le gustarían ver o que le solucionarían muchos casos dentro de su compañía. Entonces, ¿qué podemos ver dentro de este Power BI? Podemos ver, por ejemplo, las ventas totales de los Ferraris, que serían 266 millones de dólares. ¿Cuántas órdenes ha recibido a lo largo del año? Que han sido 12.906 órdenes. ¿Cuántos clientes han comprado dentro de sus concesionarios? Que serían 6.855. También algo que puede mejorar mucho la visibilidad y el entendimiento de los gráficos es datos alusivos, imágenes, textos, incluso en Power BI se pueden insertar videos que den explicaciones más sencillas de los datos. En este caso, el cliente se le agregó cuál es el vehículo que más se vende dentro de sus concesionarios y una imagen alusiva, que sería pues el Ferrari 488 GTB y el precio unitario, que serían de $258.000. Listo. ¿Qué otros datos podemos ver? Digamos que el cliente quiere saber cómo son sus movimientos de las ventas al año. Entonces, creamos un gráfico de barras con todos los datos que hemos recopilado de su libro de Excel y podemos ver cuáles son los movimientos de sus ingresos a través de los años. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en 2021 vendió 90 millones, que en 2022 vendió 105 millones, que en 2023 vendió 70 millones, y entre otros. Entonces, así nuestro cliente puede tomar decisiones y entender por qué, por ejemplo, en 2022 hubo un pico más alto y en 2023 todavía no han alcanzado la meta. Entonces, por ejemplo, él puede crear metas anuales de conseguir, no sé, se puede decir, por ejemplo, para todo el año debemos de hacer ventas de mínimo 150 millones de dólares, por así especificarlo. O si no están alcanzando la meta, de entender por qué estas metas no se están alcanzando y tomar iniciativas, procesos, otro tipo de cambios para poder solventar esa falta de ventas. Listo. También podemos ver, por ejemplo, los movimientos de los clientes. Aquí entendemos, por ejemplo, los clientes que más compran en tamaños y colores. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las ventas por color. Son colores interactivos. Y podemos ver que, por ejemplo, los que más se venden son los grises, los azules y los blancos. Podemos también ver este gráfico que son las ventas por tamaño del vehículo. Podemos ver que los vehículos que más se venden dentro del área de Ferrari, dentro de sus concesionarias, serían los vehículos grandes y medianos. Y tenemos una visual del mapa. Como el cliente vende de manera internacional, podemos ver a través de este mapa graficado por puntos, que representa mientras más grande el punto, más es la concentración de ventas.
Entonces, por ejemplo, podemos ver en parte de Argentina que se han vendido 36 millones de dólares en vehículos. En una parte de Rusia solo se han vendido 2 millones de dólares en vehículos. En una parte que es México. Y podemos, por ejemplo, navegar más internamente para poder tener como esta interacción a los países. Y con esto él puede tomar decisiones, qué carros importar más en un país, qué carros importar menos, con qué características de color son las que más me van a comprar, con qué tamaños más me van a comprar. Y estas son las opciones que puede ofrecer Power BI al momento de tomar decisiones. Esto sería la parte visual, pero Power BI también ofrece opciones de interacción. ¿Que cuáles son? Por ejemplo, digamos que yo quiero ver todo lo de 2022, únicamente todo lo de 2022 que tenga que ver con mi marca de Ferrari. La interacción que ofrece Power BI es que, por ejemplo, al darle clic a alguna de estas visuales, entonces digamos que le vamos a dar clic a 2022, va a automatizar todo el gráfico de tal manera de que todo lo que tenga que ver con 2022 lo va a mostrar dentro de las mismas gráficas. ¿Cómo sería? Yo una vez a darle clic en 2022, vemos que cambian todas las tarjetas. El mapa se actualizó, los gráficos circulares, los de barras se han actualizado. ¿Eso qué fue lo que provocó? Que filtrara toda mi información por datos del 2022. Entonces, entonces aquí ya cambian las ventas totales de únicamente 2022, las órdenes únicamente 2022. Por ejemplo, cómo se han movido los colores en el 2022. Entonces vemos que ya en el 2022 los que más se vendieron fueron azul y verde. Los tamaños, podemos ver que en este caso ahora los que más se vendieron siguen siendo el grande y el mediano, pero con una variación en sus ventas. Y podemos ver que los puntos dentro de los mapas geográficos, algunos han desaparecido, algunos se han hecho más grandes y otros más pequeños dentro de 2022. Entonces, por ejemplo, esto es lo que ofrece la herramienta de Power BI en cuanto a interacción del usuario. Ustedes pueden especificarle a Power BI si quieren ver un tipo de vehículo o un tipo de persona, o pueden ver una fecha. Digamos que yo quiero hacer una comparativa de mis ingresos del año pasado con el año actual. Power BI ofrece como estas soluciones para que ustedes puedan tener una mejor toma de decisiones o ver cómo se han movido los rendimientos dentro de una compañía. Todo lo que sea dentro del tablero de Power BI es 100% interactivo. Entonces, no solo dándole a las barras van a cambiar todos los gráficos, sino, por ejemplo, a los colores. Si yo selecciono, por ejemplo, el color blanco, lo va a hacer va a recrear todo el informe de Power BI a base del color blanco. O si yo quiero ver, por ejemplo, de un país, digamos que me quiero ir a Francia o a Alemania, por ejemplo, si yo le doy clic a Alemania, me va a mostrar cuáles han sido los movimientos dentro del país de Alemania. O yo quiero ver cómo son los movimientos de los tamaños de mi vehículo. Entonces, a darle clic en pequeño, vemos que Power BI va a automatizar todos los visuales y me va a mostrar todo lo que se ha hecho a base de los vehículos pequeños, cuáles son los colores que se han vendido en estos vehículos pequeños, cuáles son sus ingresos, movimientos y también las características que se pueden ver visualmente. Entonces, no únicamente puede ser en gráficos de este tipo, puede ser con filtros, con imágenes alusivas. Por ejemplo, si yo tuviera aquí la imagen de un Porsche, de un Lamborghini, solo dándole clic al Lamborghini me va a mostrar absolutamente toda la información del Lamborghini. Esto es lo que ofrece Power BI para que sea mucho más fácil de interactuar, de entender, y lo que hace es que reemplaza estas interacciones que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, yo que soy una empresa que maneja, no sé, 200 columnas, 400 columnas y más de 2.000, 20.000 registros, Power BI me ofrece esa solución, que es resumir los datos, organizarlos y ofrecer un entendimiento más básico, que sería pasar de estos cientos, miles, millones de datos a algo organizado, estético y elegante. ¿Puedo preguntar, Juan Camilo? Claro, claro que sí, Juan Carlos, cuéntame. Gracias. Bueno, una pregunta me la resolviste cuando vi que el mapa era interactivo también. Esa parte no ahora tenía muy clara. ¿Tienes activos otros carros? ¿Y cómo se llaman esas etiquetas? ¿Se llaman hojas? ¿Se llaman tags? ¿Cómo se llama cuando puedes desplegar lo mismo en diferentes tableros? Normalmente, como es una herramienta de Microsoft, comparte muchas similitudes con sus demás herramientas, por ejemplo, con Excel, con Word. Entonces, en este caso, funciona tal cual como, por ejemplo, cuando abrimos una pestaña nueva de Excel. Esto se le llaman paneles, pero se pueden entender también como hojas de diseño. Dentro de Power BI se le conocen más que todo como paneles. Por el momento, para esta demo, tenemos solo la opción del Ferrari.
pero ya a finalizar haremos un panel interactivo donde podemos ver muchas más de las herramientas que ofrece Power BI. Estas son unas de las más interesantes y también de las más destacadas que se usan comúnmente, y podemos explorar otro tipo de características. Y para finalizar mi intervención y dejar preguntar a alguien más seguramente, ese mapa, por ejemplo, o algunas de las librerías que se utilizan en esto, sé que hay cosas third party, por ejemplo, Zebra tiene una cantidad de, no sé cómo lo llaman, plugins o add-ins adicionales para hacer eso. ¿Esto es puro y llano Power BI sin nada más, o esto tiene cositas esteroides ahí adicionales? Excelente pregunta, Juan Carlos. Te la respondo con todo el gusto. Power BI ofrece ciertas herramientas. Por ejemplo, existen distintos tipos de mapas. Estos son los mapas globales que muestran todos los continentes y países, pero dentro de la herramienta de Power BI también hay mapas nativos que muestran, por ejemplo, yo tengo un servicio de envíos a través de la ciudad de Medellín. Entonces te puede mostrar hasta las direcciones de las casas que mis domiciliarios llevan en ciertas áreas con códigos postales. La precisión de Power BI al momento de calcular este tipo de mapas puede ser incluso hasta direcciones, hasta casas. ¿Qué tipo de plugins puedo ofrecer? Dentro de las herramientas y los servicios de Microsoft existen también cierto tipo de mercados, como para adquirir herramientas extras. Entonces aquí, en la opción de obtener más objetos visuales, hay un mercado, los cuales ofrecen tipos de herramientas específicas, mapas de calor, mediciones, agregar videos, y todo esto son los objetos visuales que han creado la comunidad. Entonces, si yo deseo desarrollar algo que me ayude o me aporte dentro de Power BI, se pueden crear este tipo de mercados y publicar, por ejemplo, mi solución. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, filtraciones, nuevos diseños para las imágenes, si quiero colocar, por ejemplo, los slicers o añadir un texto de Word, una tabla de Excel, una presentación, dentro de todos los plugins, como tú lo dices, Microsoft ofrece como un mercado para agregar objetos visuales creados por la comunidad. Y existen cientos o miles de opciones para descargar y cada uno cuenta como con su manual. Es como una tienda de Microsoft Store, pero únicamente para visuales y opciones de Power BI. Muchas gracias, Camilo. Dale, con mucho gusto. Juan Camilo, a todos, muchísimas gracias por las preguntas que nos han hecho. Quería hacer como un pequeño paréntesis acá. Si tenemos preguntas, porfa, déjenlas acá en el chat o dejen levantada la mano y al finalizar, pues este bloque las vamos abordando para no, pues como para no atrasar un poquito este ejercicio. Gracias. Pero digamos que también igual es muy raro que sea Listo. como el problema. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? ¿Algo que le gustaría entender, ver dentro de la plataforma de Power BI Desktop? Listo. Entonces, siendo así, vamos a continuar ya con la parte de la creación de un Power BI desde cero. Entonces, vamos a ver algunas de las características y herramientas que ofrece Power BI y vamos a construir una especie de reporte a base de una base de datos que realizamos a través de inteligencia artificial. Listo. La siguiente base es esta. Esta es una base de ventas que trata sobre productos electrónicos, la cual tiene fechas, los nombres de los vendedores, ciudades, productos, categorías, cantidades, el precio unitario de cada producto y el total de ventas. Aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué podríamos construir a base de esta base de datos? Las ventas por vendedores y por ciudades y qué tipo de Sí, eso productos sería están una vendiendo. opción. Claro que sí, podemos, por ejemplo, tener la base de ventas por productos y por vendedores. ¿Alguna más solución que les gustaría implementar a base de esta base de datos? Por categoría. Por ciudad, por periférico, por producto. Correcto. Productos más vendidos. No es que ¿En hay qué mucho ciudades se vende volumen. más que producto? Ventas Correcto. por ciudad. Exacto. Entonces, a través del Power BI vamos a realizar este tipo de soluciones que ustedes me están recomendando y vamos a ver qué tanto la podemos personalizar. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestra base de datos. Dentro de Power BI vamos a iniciar un reporte desde cero.
que sería esta opción del panel, donde dice informe en blanco. Y lo primero que se debe hacer al momento de conectar una base de datos es seleccionar qué tipo de conexión de datos vamos a hacer. Entonces aquí hay una opción que se llama obtener datos en la parte superior y le damos a más. Aquí podemos ver todos los conectores que ofrece Power BI, que serían más de 250 conectores, y normalmente Microsoft siempre va actualizando conforme nuevos conectores van llegando. Entonces podemos ver conectores de tipo de archivo, tipo Excel, texto, XML, JSON, entre otros, bases de datos. Entonces aquí está SQL Server, Access, IBM DB2, Impala, de Amazon Redshift, entre otros. Tenemos también servicios de Microsoft Fabric, que son propios de Microsoft. Tenemos servicios de la Power Platform. Tenemos servicios de conexión a bases de datos de Azure. Tenemos también servicios de conexión de servicios en línea. Si tienen SharePoint, si tienen Dynamic, incluso si manejan Google Analytics, lo pueden configurar, Adobe Analytics, y hasta si tienen un repositorio dentro de GitHub que almacenan información, se puede hacer una conexión directa con Power BI. Y otras opciones que son opciones que va añadiendo Microsoft, que van apareciendo nuevas conexiones. Si yo me conecto, por ejemplo, a Information Grid, que es una página interna, a Siglen Storage, Starbucks, Vina, Windsor, incluso aparecen hasta WordPress, entre otras partes. Power BI ofrece todo este tipo de conexiones. Normalmente el repositorio de conexiones de Power BI es uno de los más amplios que existe, ya que se va actualizando conforme el tiempo van saliendo conexiones, y el nivel de seguridad y mantenimiento es uno de los más óptimos de las herramientas de analítica de datos a nivel global. En este caso, para retomar el ensayo, tenemos un libro de Excel, ¿cierto? Entonces, como es un tipo de archivo propio de mi escritorio, lo vamos a seleccionar, que es un libro de Excel, y le vamos a dar en la opción de conectar. Aquí debo de cerrar el libro porque me va a decir que lo tengo abierto. Entonces aquí, base de ventas de Power BI, lo buscamos en nuestro escritorio. Y aquí Power BI lo que va a hacer es hacer una conexión con la base de datos. Y nos va a mostrar una vista previa, si es como las tablas. Si yo tengo un libro que tiene más de una tabla, y en este caso mi tabla se llama Sheet 1, al seleccionarla, me va a mostrar una vista previa de cómo se ve la tabla en Excel, o en este caso ya dentro del servicio de Power BI. Entonces aquí podemos ver exactamente lo que estaba en el Excel, ya plasmado en Power BI. Y simplemente para poder cargar estos datos hay una opción marcada en verde que se llama cargar. Le vamos a dar clic aquí. Y Power BI lo que va a hacer es enlazarse a través de la base de datos, y como se explicó anteriormente, no va a realizar modificaciones dentro del origen de datos. O sea que lo que yo cambie aquí no va a cambiarlo en el origen de datos de Excel. Simplemente lo que va a hacer es crear como una copia o un espejo en tiempo real de nuestra información. Listo. Una vez enlazado nuestra base de datos con Power BI, aquí vemos que en el panel superior de la derecha creó el nombre de nuestra tabla, que se llama Sheet 1. Si lo desplegamos aquí está cada una de las columnas. Cantidad, categoría, ciudad, fecha, precio unitario, productos, entre otros. ¿Cómo podemos saber si cargo los datos exactamente como estaban en Excel? En la parte izquierda superior tenemos la vista de tabla. Una vez le damos a vista de tabla, nos lo va a mostrar tal cual como se puede ver en un Excel, en una base de datos, en un SQL, entre otros. Entonces aquí podemos ver que cargó exactamente nuestra información tal cual como la tenemos en Excel. Y esto es un reflejo de una conexión en tiempo real. O sea que lo que yo cambie aquí no se va a ver afectado en el origen de los datos. Listo. Como ustedes me dieron sus recomendaciones anteriormente, podemos hacer distintos tipos de mediciones. En este caso, vamos a iniciar con uno que sería, por ejemplo, yo quiero conocer cómo han sido los movimientos de las ventas por mis vendedores. ¿Cómo lo podemos hacer? En este panel superior hay una opción que se llama visualizaciones. En esas visualizaciones hay distintos tipos de gráficos que ya vienen nativos dentro de Power BI, que serían distintos gráficos de barras apiladas, gráficos de columnas apiladas, todo lo que sean gráficos de áreas, de líneas, circulares, mapas, dispersión, tablas, matrices, entre otros. Siendo así, cada una de estas opciones visuales tiene cierto tipo de características, pero no vamos a profundizar mucho en ellas, ya que se debe tener cierto tipo de conocimientos técnicos para saber cuáles utilizar, cuáles son las recomendadas,
o cuáles son más óptimas para realizar un reporte. En este caso vamos a utilizar las más básicas, que serían los gráficos de barras y circulares. Por ejemplo, aquí Alejo nos ha dado una recomendación que le gustaría ver, que serían qué producto se vende más, quién es el mejor vendedor, cuál ciudad tiene mejores ventas y cuál es el valor de las ventas. Entonces, en este caso, vamos a organizarlo tomando en cuenta este tipo de características. Listo. Como quiero saber cuáles son los vendedores que más ingresos han generado para mi empresa, vamos a utilizar un gráfico de barras que me va a mostrar organizado a través de barras este tipo de datos. Listo. Una vez abramos nuestro objeto visual, cuando le demos clic al objeto visual, vamos a ver estas características abajo, que se llaman eje Y, eje X, leyenda, múltiplos pequeños e información sobre herramientas. Esas son las configuraciones de nuestro objeto visual. O sea, aquí vamos a añadir nuestras columnas de todas nuestras tablas para poder crear informes visuales. ¿Cómo lo podemos hacer? Entendemos que el eje Y y el eje X son los que van a mostrar las opciones de categorías y las opciones medibles. ¿A qué nos referimos con categorías y opciones medibles? Las categorías son las que las segmentan. En este caso, como queremos saber cuáles empleados son a base de las ventas, entendemos que el eje Y es el que segmenta los nombres de los empleados. Entonces, ¿cómo añadimos los empleados al eje Y? Hay dos opciones. Uno es dándole clic dentro de la casilla, que se llamaría vendedor, o el otro es arrastrándolo. En este caso, yo lo voy a arrastrar a la eje Y, que es mi eje de tendencia. Entonces aquí ya Power BI automáticamente lo va a programar y va a añadir al vendedor. Y como queremos saber cuáles son las ventas de estos vendedores, vamos a crear el eje X, que es el eje de medida. Entonces vamos a buscar el total de ventas. Y en este caso lo voy a añadir con el clic dentro de la casilla. Listo. Automáticamente, ¿qué hizo Power BI? Lo que hizo fue programar estos dos tipos de ejes y crear el cálculo sumatorio de cuáles son los vendedores con más ventas generadas de la compañía. Entonces aquí nos creó un top 5 de los vendedores, que aquí teníamos de manera ascendente a ascendente, el cual sería Carlos López, uno de los que más ha vendido, con $224,000. El otro sería María Gómez, con 219,000, Juan Pérez con 190,000, Luis Rojas con 188,000 y al finalizar Ana Torres. Entonces aquí ya resolvimos una de las incógnitas, que cuál sería, quiero saber cómo son los ingresos que han generado por vendedor. Y aquí nos muestra cuáles son los 5 vendedores que más ingresos han generado. Listo. Digamos que ya tenemos cuáles son nuestros vendedores, pero queremos saber ahora cómo es el movimiento de nuestros productos. ¿Cuáles son los productos que más venden? Podemos utilizar otro tipo de gráfico de barras, que sería el de las columnas apiladas, que es el clásico que todos conocemos por Excel. Y podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con el de la suma total de venta por vendedor, pero ahora lo vamos a hacer con productos. Entonces, como cambió el tipo de posición del gráfico, entendemos que ahora el eje de tendencia va a ser el eje X y el eje de medición va a ser el eje Y. Entonces, como queremos saber cuáles son nuestros productos más vendidos o los que tienen más valor, vamos a agregar primero el producto en el eje de tendencia X, automáticamente Power BI lo reconoce, y el precio unitario de cada producto en el eje Y. Listo. Entonces lo que hizo Power BI fue colocarnos cuáles fueron nuestros productos más vendidos o los que tienen más valor dentro de la compañía, que serían este top 5, en el que lo encabeza el monitor con un precio de 73,000, la impresora con un precio de 72,000, el celular con un precio de 66,000, la laptop con un precio de 61,000 y al finalizar la tablet con un precio de 56,000. Aquí ya resolvimos dos cosas. ¿Cuáles son los vendedores que más venden de todos los productos que manejamos? ¿Y cuál es el precio unitario por cada producto? O sea, ¿cuál producto tiene más valor dentro de la empresa? Listo. Digamos que ahora queremos saber cuáles son las ciudades que más ingresos nos generan. Entonces aquí es donde entran los mapas coroplécticos y los mapas globales de Power BI. ¿Cómo los podemos ver? Aquí hay unos objetos visuales que se llaman mapa de formas, mapa coropléctico y mapa general. Entendemos, esos tres tipos de mapas tienen funciones especiales, o sea que no todos son lo mismo. Hay unos que marcan, por ejemplo, opciones geográficas, o sea que altitud, latitud. Hay unos que marcan, por ejemplo, códigos postales. Hay unos que marcan únicamente países, ciudades
continentes, y cada uno tiene unas funciones especiales. En este caso, como solo queremos saber cuáles son nuestras ciudades con más ventas a base de, no sé, de alguno de estos productos o de alguna de las categorías, vamos a utilizar el mapa, que es el que tiene como más funciones para este tipo de casos. Entonces, vamos a abrir el mapa, automáticamente nos va a añadir la herramienta visual, y aquí ya entran los campos, que sería la ubicación geográfica, la leyenda, la latitud, la longitud, el tamaño de la burbuja y la información sobre herramientas. Como queríamos ver cuáles son los productos que más se venden o cuáles ciudades nos generan más ingresos, primero necesitamos saber en qué parte del mundo necesitamos ubicarlas. Entonces, como tenemos una columna que se llama ciudad, la vamos a colocar en ubicación. En ubicación, automáticamente Power BI va a entender estos datos de la ubicación, sea una ciudad, sea un código postal, sea un país, y nos lo va a ubicar exactamente donde se encuentran dentro del mapa. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que nos ubicó todas las ciudades con un punto. Entonces aquí está Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla a través del mapa. Entonces ya ubicamos qué ciudades son las que debemos de encontrar dentro del mundo, dentro del mapa. Ahora queremos saber un valor, que sería por categorías. Entonces, aquí donde dice la leyenda, vamos a añadir nuestras categorías. ¿Qué categorías manejamos dentro de la compañía? Ventas de periféricos, de tecnología y de telefonía. Automáticamente lo que hizo Power BI fue transformarnos estos burbujas divididas en 3 colores, las cuales representan cada una de estas categorías, ¿cierto? Entonces ya tengo la ubicación geográfica de donde yo más vendo, qué categorías voy a vender, y ahora necesito medir cuáles ingresos me han generado. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el total de ventas en el tamaño de la burbuja. Listo, automáticamente lo que hizo Power BI fue colocarnos estos campos circulares como gráficos de círculos y mostrarnos cuáles son los movimientos de ventas de estas 3 categorías a través de las ciudades. Entonces, si colocamos el cursor, podemos ver que en Bogotá se han vendido periféricos en un valor de 109.000, o en Bogotá se ha vendido un valor de tecnología a un valor de 90.000, o en Bogotá se ha vendido telefonía a un valor de 30.000. Digamos que en Medellín se han vendido son 83.000 en periféricos, o en tecnología se han vendido 67.000, o en telefonía se han vendido 44.000. Entonces, a través de los mapas coroplécticos o los mapas geográficos podemos tener datos más precisos en cuanto a movimientos de todo lo que sean productos, movimientos, personal. Incluso yo puedo saber dónde está mi personal actualmente, dónde tengo más concentración de mi personal, o dónde tengo más presencia en el territorio colombiano, o si estoy dividido en territorio latinoamericano, internacional, únicamente americano, entre otros. Entonces, esto sería una de las funcionalidades que nos puede dar, por ejemplo, los mapas de Power BI. Listo, tenemos una de las herramientas que son las más importantes dentro de Power BI que vamos a mostrar, que son los filtros. Los filtros, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Los filtros modifican todo el entorno de Power BI a base de un requerimiento que yo le esté dando. Listo. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que yo quiero saber en una fecha exacta cómo ha sido el valor de mis ventas, ¿cierto? Entonces, a través de la herramienta que se llama filtro o segmentación de datos, al darle clic, nos va a decir lo siguiente: seleccione o arrastre campos para rellenar este objeto visual. Esto es para darle una indicación a todos mis objetos visuales de que deben de filtrar por una fecha, por una persona, por un valor, por una categoría, entre otros. Entonces, digamos que yo quiero saber mis fechas. Entonces, aquí voy a agregar mi campo de fecha y por predeterminado nos va a dar este tipo de filtros, que sería un filtro de rango, que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, cómo han sido los ingresos desde el 5 de marzo de 2025 al 14 de marzo de 2025. Perdón, qué Automáticamente, como pena, pueden ver, qué pena. sí. ¿De dónde sacaste esa opción de filtros? Es que no alcancé a ver. Dale, la segmentación de datos Ujú. está aquí en el panel de visualizaciones y es el que tiene el icono como de un embudo y se llama segmentación de datos y colocas el cursor. Ah, ok, listo, ya lo vi, muchas gracias. Dale, con gusto. Entonces, ¿qué fue lo que realizamos? Realizamos un rango de filtro de este tipo de fecha de inicio
a ese tipo de fecha final, del 5 al 14, de marzo a abril de 2025. Y como pueden ver, automáticamente me cambió todas mis gráficas a ese tipo de rango numérico. Pero Power BI ofrece otro tipo de opciones. No tiene que ser siempre este tipo de inicio a final, sino, por ejemplo, aquí en la parte de dar formato a su objeto visual, podemos cambiar la configuración de la segmentación y aquí nos da otras opciones de estilos. Entonces no tiene que ser directamente así con rango, sino, por ejemplo, una lista vertical que me muestre cada una de las fechas segmentadas por día, mes y año. Puede ser un mosaico, que sean con botoncitos interactivos, que sea anterior a, o sea, que solo tenga una fecha de finalización, posterior a, que inicie desde una fecha hasta la última registrada, un menú desplegable, que es exactamente la lista completa, pero para una mejor organización la comprime, como la podemos ver aquí. Y si yo le doy clic a una fecha específica, me la va a filtrar con esa fecha. Entonces, por ejemplo, el 2 de enero de 2025. Me va a mostrar cómo han sido mis movimientos el 2 de enero de 2025. Y aquí podemos ver, por ejemplo, María Gómez cuánto vendió ese día, Carlos López, qué productos se han vendido ese día, en qué partes de las ciudades de Colombia se han vendido y cuánto ha sido su valor. Pero digamos que no quiero saber con una fecha porque hay demasiadas fechas a lo largo del año, que me gustaría, por ejemplo, ver el mes y el año. ¿Cómo lo podemos hacer? Power BI también ofrece la opción de administrar ese tipo de características de los calendarios o las fechas que tenga dentro de mi compañía, que serían las siguientes. Aquí en el campo de fecha le damos a la flechita y nos deja crear algo que se llama jerarquía de fechas. Lo que hace es que va a segmentar todo este tipo de fechas a base de una organización más sencilla. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, al momento de crear jerarquía de fechas, vemos que ya no sale todas las fechas con día, mes y año, sino primero año. Si le damos aquí, sale luego el trimestre. Si le damos aquí en el trimestre, sale el mes. Y finalizando, sale el día. Entonces aquí en este campo que se llama fecha, año, trimestre, mes y día, podemos seleccionar qué campo nosotros queremos únicamente utilizar. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, el trimestre y el día. Y lo único que hizo fue mostrarnos el año y el mes. Entonces quiero saber únicamente todo lo de agosto, o de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En este caso, cuando sale vacío es porque no hay datos generados de esa fecha. Entonces vamos a buscar un valor que tenga datos cargados dentro de nuestra base de datos. En este caso, si seleccionamos abril, podemos ver que cambió y nos va a mostrar únicamente datos de abril. O únicamente datos de febrero. O digamos que quiero ver no solo febrero, sino que quiero ver muchos más meses a su vez. Power BI también nos ofrece la opción de administrar ese tipo de filtros, que sería la configuración de la segmentación en la selección, aquí está en selección múltiple. Si lo desactivamos, podemos seleccionar enero, febrero y marzo. Entonces podemos ver, por ejemplo, los 3 primeros meses del año y nos va a mostrar cuáles han sido sus movimientos. Listo, eso sería en este caso de fechas, pero digamos que no quiero saber únicamente fechas, sino que quiero saber a nombre de una ciudad. Entonces también con esta herramienta visual de segmentación podemos colocar el campo de ciudad, que me muestre, por ejemplo, todos los datos que tengan que ver únicamente con Medellín. Cuando lo seleccionamos en Medellín, nos va a mostrar todos los objetos visuales moldeados de tal manera que se vea únicamente toda la información que tenga que ver con Medellín o con Bucaramanga, o no solo Bucaramanga, con Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga. Automáticamente va a tomar esta segmentación de datos y lo va a replicar en todos los objetos visuales, mostrándonos este tipo de características. Bueno, ¿qué más podríamos realizar a través de la herramienta de Power BI para finalizar? Como vimos en la parte de Ferrari, podemos personalizar el 100% del panel visual a base de características. Si mi empresa maneja una paleta de colores, podemos personalizar todo lo que sean, por ejemplo, de la herramienta visual, aquí en la parte de dar formatos objeto visual. ¿Qué podemos personalizar? Todo lo que esté en el eje Y, en el eje X, las líneas de cuadrícula, controles deslizantes, que son para navegar, barras, cintas, etiquetas de datos. Digamos que yo no quiero ver que las barras se vean al poner el cursor el valor, sino que ya me aparezca 100% plasmado. Al activar, por ejemplo, esta herramienta que se llama etiqueta de datos, nos lo va a mostrar dentro de la herramienta sin tener que colocar el cursor. Que no quiero que me muestre solo los 146.000 resumidos, sino el valor total. Si nos vamos aquí en la opción de etiquetas de datos y la desplegamos en la parte de valor y le colocamos mostrar unidades en ninguno,
nos va a mostrar el valor totalizado, en caso de que necesiten tener valores totales, con todo y las décimas y decimales. Digamos que mi empresa no maneja paletas de colores azules en las barras, sino otro tipo de colores. Aquí en las barras, en la opción de la herramienta de barras, podemos cambiar, por ejemplo, los colores por unos que ofrece Power BI, o si yo tengo mis propios hexadecimales dentro de mi compañía, podemos volverlos verdes, amarillos, violetas, azules, rojos, dependiendo pues de las características que yo le quiera dar a mi reporte. Digamos que no lo quiero con color blanco, lo quiero con un color grisáceo que combine, que tenga que ver con las paletas de colores de mi compañía, también se puede personalizar. Y podemos tener ese tipo de efectos dentro de Power BI para darle cierto tipo de estética a los diseños y que sean como más limpios, más organizados y fáciles de entender. Esas serían las opciones de personalización dentro de la herramienta de Power BI, que no pueden ser, no son únicamente dentro de los gráficos, sino en todo tipo de visuales, mapas, filtros, el fondo de mi proyecto, barras circulares, de diámetros, entre otros. Juan Camilo, tenemos dos preguntas aquí en el chat. Lady pregunta, ¿para qué personas ajenas conozcan la información o tengan acceso a estos reportes? ¿Cómo se debe realizar? ¿Ellos deben tener licencia o pueden compartirse con alguien? Muchas gracias, Lady, por tu pregunta. Te la respondo. En realidad no deben de tener un licenciamiento. Desde que sean miembros de la compañía o estén registrados dentro de Microsoft, tú les puedes compartir un link privado que únicamente ellos puedan usar o puedes generar un link público como por ejemplo los documentos de Word, de Excel, pero por cuestiones de seguridad sería mejor que crees un grupo de roles, que únicamente esas personas que estén dentro del grupo de rol, que sean miembros, administradores, diseñadores, puedan acceder al proyecto. Pero en realidad también se pueden saltar esas partes de seguridad que son necesarias para el control de los datos y puedes compartirlo directamente con un grupo de personas o con una persona específica. Pregunta, Juan. Jenny. Ajá. Disculpa, una preguntita pequeña. Yo acabo de abrir el Power BI de Microsoft, de la tienda. Lo instalé y veo todas las funciones. Se puede trabajar con esa como práctica, ¿no? Sí, te respondo a tu pregunta, Carlos. Si es posible trabajar con la herramienta sin ninguna, sin ningún bloqueo. Listo. Y hay una pregunta también de Jenny, si se agrega más datos al Excel, ¿cómo se actualiza en Power BI? Listo, muchas gracias Jenny por tu pregunta. Si se agregan más datos al Excel, dentro del servicio de Power BI, del service o del desktop, hay dos opciones, que sería, cuando yo actualice algo dentro de mi base de datos, en el service hay una opción que se llama actualizar. Una vez le des aquí, que es un proceso manual, puede tomar todos los datos más actuales y añadirlos. O puedes programar una actualización automática dentro del service, el cual tomaría esas características que tú vayas cargando. Entonces, por ejemplo, en mi base de datos de Excel, yo guardé mi documento y programas que Power BI cada 3 horas a la semana o cada día de la semana, los miércoles, los jueves o una vez cada mes, realiza una actualización automática, que lo que haría sería volver a reconectar la base de datos y realimentarse otra vez de los datos que ya existen y los nuevos que hayas añadido conforme el tiempo. Una pregunta. Ah, Moderadora, ¿me permite la palabra? O cuando termine la palabra me dejas al final. ¿Oíste? claro, vamos Y primero con Daniela, luego Juan Carlos y por último tú, Heidi. Vale. muchas gracias. Yo tengo una consulta. Ahí tú agregaste solamente una hoja de datos para sacar la información. ¿Se pueden agregar información de diferentes hojas para yo poder hacer como un análisis de varias datas? Muchas gracias por tu pregunta, Daniela. Sí, es posible. Puedes agregar incluso distintos libros o yo tengo una base de datos en SQL Server y tengo una base de datos en Excel. Puedes conectarla las dos a la misma vez y puedes hacer estas visuales siempre y cuando tengan una relación vigente para tener tus visuales de distintos libros, distintas hojas o distintas bases de datos.
haciendo el mismo proceso, o sea, le colocas obtener datos y ahí le voy incluyendo las diferentes hojas. Existen ciertas características y administraciones que se deben de hacer en caso de que sean distintos libros, que sería como que se deben de crear lazos o relaciones, o si no tiene, si una hoja solo muestra personal y la otra solo muestra ingresos, tendrías que crear ciertas características, administraciones y reglas que hagan que al momento de interactuar con estos gráficos, los demás se vean también administrados. Entonces, se deben de cumplir como ciertos aspectos técnicos para poder agregarlos. Pero si eso no es un problema, sí puedes agregarlos sin ninguna excepción y poder interactuar con ellos. Ok, muchas gracias. Listo, Juan Carlos. Gracias. También preguntando respecto de temas de fuentes de datos, los CRMs. Yo puedo, por ejemplo, de Hotspot vincular uno de mis CRMs y saber qué datas vienen, o debo exportar a Excel la data del CRM y luego vincularla. Muchas gracias, Juan Carlos. Respecto a ese tipo de conexiones como CRMs, Power BI ofrece cierto tipo de soluciones. A veces por cuestiones de seguridad, como Microsoft no puede ser tan invasivo con ese tipo de conexiones, te puede ofrecer unas opciones que no pueden ser directamente conexiones, pero te puede hacer, por ejemplo, un puente o una conexión directa por un tiempo determinado, o en algunos casos sí te va a pedir que de exportar los datos y si cumple con ciertas características de seguridad que la herramienta de Power BI y las características de seguridad de Microsoft ofrecen, te podría dejar hacerlo directamente. Una vez tú guardes o registres los datos, Power BI programa la actualización y los ingresa a la plataforma. Y hay una opción vía API para conectarse. No desconozco, tendría que mirar en Hotspot, seguramente tiene un conector para Power BI. Sí, debe de consultar la documentación de Microsoft para ver si tiene esa favorabilidad en cuanto a conectar, por ejemplo, a través de una API. Ok. Al principio de la charla tú comentabas algo de cómo compartir las cosas que son internas a nuestra compañía, pues obviamente por el licenciamiento lo podemos hacer. Cuando es con temas externos, ¿qué es lo recomendado? ¿Crear un website y hacer una publicación? ¿O cómo se comparte de la mejor manera con clientes externos a los que les queramos mostrar data asociada? En esos casos, Power BI ofrece opciones para usuarios externos a la compañía, que serían dos opciones. Una es entregar una copia cifrada de este archivo que te mostraría todo, pero no permite al usuario hacer interacciones, que solo puede ver o, por ejemplo, tocar el gráfico de barras y se cambian todos los parámetros, pero no puede ingresar ni a las conexiones ni a la administración el tablero de Power BI. Y la otra es agregarlo a un grupo de invitados, que el grupo de invitados tiene un tiempo determinado que tú puedes especificar o que tenga que ingresar con ciertas credenciales o que esté dentro de tu grupo de confiabilidad de Microsoft y poder visualizar el tablero sin ningún problema, ya sea dentro del servicio de Power BI o si lo vas a integrar a través de una API. Gracias, Juan Camilo. Listo, Heiki. Sí, hola. Bueno, mira, tiene que ver más que todo con la data, las conexiones que se hagan a bases de datos. En este caso, si se hacen conexiones directas, lo recomendable no es hacerlo directo. En el caso que no sea conexiones directas, como que dice, y que el tablero funcione en tiempo real, ¿verdad? ¿Qué es lo recomendable? Hacer conexiones a la base de datos, pero que la data que se vaya a manejar o a manipular para alimentar los tableros se hagan lo que dicen por ahí, se haga la limpieza de los datos, que llaman, que formatear los datos de una manera tal que puedan visualizarse correctamente, porque puede ocurrir que de algún formato de la información o que la información, por ejemplo, que esté escrita
televisor de 55 pulgadas en mayúscula, en minúscula, que, ¿sí me entiende? Y digamos, eso no le da un orden y una limpieza al tablero que se está diseñando. Entonces, para concluir ¿qué es lo mejor? ¿Conectarse directamente en tiempo real o utilizar una fuente temporal donde primero el analista de datos hace la preparación de la data y luego la actualiza para que se puedan visualizar en los tableros? Termino. Muchas gracias, Heiki, por tu pregunta. Te la respondo. Existe una parte dentro de Power BI que se llama Power Query, que es la herramienta que utiliza la herramienta de Power BI para ese tipo de transformaciones de datos. Aquí es donde entra un analista de datos, un analista de Power BI, un científico de datos, a hacer ese tipo de transformaciones. En este caso no profundizamos mucho en ello porque tiene muchos aspectos técnicos, herramientas y otro tipo de lenguajes de programación para poder hacer estos casos. Entonces, cuando un usuario realiza como una conexión directa de su base de datos, aquí el analista de datos puede crear todas las transformaciones que sean necesarias, por ejemplo, corregir errores, organizar tablas, que tenga un nombre en mayúscula, que tengo campos vacíos, por ejemplo, o que necesito crear una tabla en lenguaje M, que sería el que se ve muy comúnmente en Excel, para hacer un cálculo, por ejemplo. Cuando tú realizas o la conexión directa o primero un analista de datos a través del SQL o el origen de datos hace estos arreglos, sería de la misma manera que hacerlo dentro del servicio de Power BI. Básicamente porque es más recomendable hacerlo dentro de Power Query, que es ese servicio, porque no se van a modificar los orígenes de datos. O sea que si ocurre un error dentro del origen de datos, porque el analista no sé, dropeó una tabla, eliminó un carácter o eliminó varios tipos de columnas, eso puede ser datos críticos que pueden pues, ocasionar problemas técnicos dentro de una empresa. En cambio, en Power BI, si tú lo haces dentro de la herramienta de Power Query, puedes hacer todos estos cambios, tomando en cuenta de que nada va a ser modificado dentro del origen de datos propio de la empresa. Entonces, todos estos cambios de crear cálculos, de eliminar tablas, renombrar, quitar valores, filas, columnas, se van a ver a través de Power BI, pero en el origen de datos nunca van a ser modificados. Entonces, el tipo de conexión siempre va a ser protegido y obviamente priorizando de que nada del origen vaya a ser modificado o alterado. Ok, te entiendo. Entonces, y considero sí valedero que esto se explique, porque realmente podemos pensar de que solo simplemente conectarnos a una hoja de cálculo y pim pum pam, magia, va a estar en el tablero. Y en cuanto a las conexiones a bases de datos, sí es buena sí es buena la aclaración, porque mira que tú lo has mencionado aspectos importantes, que es el uso de Power Query, que yo creo que la mayoría de los que está aquí podemos entender un poco más acerca de muchas cosas de este tema, y si es relevante porque sí, nos hace pensar de que utilizando ya Power Query como como un lenguaje de consulta para poder manejar la data, pues nos ayuda a nosotros, como tú mencionas, a incluso crear campos de cálculos intermedios que obviamente no están en la base de datos original porque no es parte de ella, pero sí Power Query nos permite con esa versatilidad que tiene poder hacer esto. Pero dale, agradezco mucho tu aclaración. Dale, muchísimas gracias, Heiki. Vale, creo que no hay más preguntas. Tampoco tenemos preguntas en el chat. Listo, bueno, les voy a compartir ahora pues estos valores agregados que tenemos. Voy a compartir pantalla muy rápido para presentarles. Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. Ya. Vale, gracias. Bueno, esperen que me están cargando las diapositivas. Listo. Bueno, aquí tenemos un bono de... Ay, listo. Bueno, aquí tenemos pues
estos valores agregados es si agendan hoy mismo, que ahorita ya les paso el link para que puedan agendar con nosotros, y también pues un código QR que pues si están viendo desde el celular pueden ver acá en el chat. Para las 10 primeras empresas podrán acceder a 2 de nuestros bonos. Por la compra de 5 más licencias Power BI, podemos acceder a podemos crear juntos con nuestro equipo experto su primer dashboard. Normalmente está en un costo de $200, pero por esta vez pues los vamos a incluir si agendan entre hoy y mañana, si hoy no ven como espacio entre el viernes y el lunes. Eh, para este dashboard es únicamente para una única fuente. Y también, si no, podemos incluir una capacitación para 5 empresas de una duración de 2 horas para Power BI básico. Pues no tiene límite de personas, pueden incluir a las que quieran, son de 2 horas y pues valorada en $500. Les voy a dejar aquí el QR, si lo pueden escanear, y si no, ya les tengo por acá el link para que puedan también agendar con nosotros directamente. Acá lo pueden encontrar. Y bueno, esperamos que esto haya sido de mucho valor para ustedes. Esperamos vernos en estas sesiones y que puedan aprovechar estos valores agregados pues con nuestro equipo comercial y nuestro equipo especializado. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok. Nos encuentran como @Nimbutech. Aquí tienen nuestro WhatsApp también si pues quieren tener una conversación pues más directa conmigo. Y nuestro sitio web www.nimbutech.com, sección eventos. Vamos a empezar a subir nuestras academias para que se puedan inscribir. Discúlpenme no prender la cámara, se me escucha muy feo, pero les doy las gracias por asistir a esta academia. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, muy hasta amables. luego. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Amables. Buena tarde. Igual, hasta luego.